Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Nuevamente, gracias por mirar este video y por visitar el canal. Como había anticipado ya en el último video sobre los últimos planetas del sistema solar, Urano, Neptuno y Plutón, vamos a empezar a ver sobre las casas astrológicas. Hasta ahora hemos estudiado que existen los cuadrantes en la forma de dividir la carta natal, existen los hemisferios, norte, sur. Esta división justamente surge a partir del sistema de casas. Originalmente en astrología las casas eran cuatro que tenían que ver con esta cruz cardinal, ¿no? Con el meridiano de medio cielo, fondo de cielo, ascendente, descendente, luego pasaron a 8 casas y finalmente a 12 casas. Pero, ¿qué son las casas? Las casas son, podríamos decir, la conexión entre el cielo y la tierra, ¿no? En astrología tenemos dentro de todos estos elementos que componen la carta natal los planetas. Y los planetas vimos que son el principio activo dentro de la carta natal, ¿no? El qué, podríamos decir, dentro de la carta natal. Y este qué es la energía del planeta, ¿no? Que es propia, ¿no? Marte, Venus, Júpiter, cada uno tiene su propia energía, su propio principio, representa un arquetipo o varios en ocasiones, y ese es el qué, el planeta. Ahora, ese planeta no está descolgado del resto de la carta natal, sino que aparece según la fecha de nacimiento, donde se levante la carta natal, sea de un país, una empresa o lo que fuere, en un signo particular. Entonces, el signo le va a estar dando una influencia al planeta, y de hecho el planeta es el que de alguna manera, como había explicado en otros videos, le da significado al signo. Entonces, el signo sería el cómo, si queremos de alguna manera seguir con esto, ¿no? El cómo se va a manifestar. Es decir, que Marte en, por ejemplo, Aries, como está ahora, retrogradando en ese tránsito, está en su propio signo, en su propia regencia, entonces se va a manifestar con todo el poder, con toda la fuerza. ¿No? Va a ser competitivo, combativo, impulsivo, ansioso. O sea que ahí vemos cómo este Marte tiene que ver el cómo, ¿no? Cómo ese planeta se manifiesta o se expresa de acuerdo a dónde se encuentra, en qué signo se encuentra. Pero después tenemos que si Marte, por ejemplo, hubiese caído cuando uno nace en el signo de Libra, que es opuesto al signo de su regencia, es decir, que en el concepto de dignidades planetarias, Marte en Libra está expulsado de su domicilio, ¿no? Y esto se llama exilio. Y acá, claro, sería como un Marte acobardado, podríamos decir, porque Libra es un signo que no le gusta el conflicto, no le gusta la pelea, no le gustan las confrontaciones. Si bien es un signo cardinal, entonces también toma iniciativa, pero lo hace de una manera muy diferente a lo que es Aries. Entonces, es como un guerrero eh, sin espada, sin lanza, sin el aspecto violento o agresivo. Entonces, acá vemos cómo el qué, que sería Marte, que tiene ya toda su representación, cómo se manifiesta en Libra, ¿no? Y sería un Marte más atemperado, que trataría de equilibrar un poco las cosas, su iniciativa la manifestaría de esta manera, y la enorme frustración o tensión que esta posición genera se interiorizaría. Entonces, ya acá tenemos el cómo, que es lo que nos están dando los signos en la carta natal. Y por último, tenemos el dónde pasa todo esto, porque está muy bien, Marte en Aries, Marte en Libra o en cualquier signo, cualquier planeta en cualquier signo. Pero el signo sabemos que es el cómo. Sin embargo, el dónde, en qué aspecto de la vida de la persona, en qué área de la vida de la persona, esto es donde se va a enfocar, se va a focalizar
esta combinación signo-planeta. Y eso es justamente las casas, ¿no? Por eso a mí me gusta ver las casas astrológicas como la unión, el matrimonio entre el cielo y la tierra, es donde el cielo y la tierra se unen. Esto nos da las casas astrológicas, ¿no? Los signos están más relacionados con el cielo, con el espacio, porque justamente esta eclíptica, que es el trazado de la órbita terrestre, pero que desde el punto de vista de la Tierra, si yo estoy parado sobre la Tierra, habitante terrícola, entonces me va a dar la impresión de que es el Sol el que se mueve de este a oeste, y esa línea que describe el Sol en el cielo todos los días saliendo del este y acostándose en el oeste, es lo que llamamos eclíptica. Y en ese recorrido, tanto del Sol como de la Luna, que son las dos luces de la carta natal, en el fondo, detrás de ese recorrido, hay constelaciones, de donde surgieron posteriormente los signos, ¿no? Y adquieren su nombre. Pero si esta banda la dividimos en 12 partes iguales, que es lo que da origen a los signos astrológicos, entonces acá tenemos que los signos es un fenómeno totalmente celeste. Pero las casas es un tema que tiene que ver con la rotación de la Tierra. La Tierra da vueltas sobre su eje cada 24 horas, entonces dividido 12 nos da 2. Esto significa que cada 2 horas hay un cambio de signo, ¿no es cierto? Y con las casas pasa algo igual, porque justamente el movimiento de rotaciones es lo que da nacimiento a esto. Así que hay distintos métodos de dividir la Tierra, por decirlo así, para poder lograr el sistema de casas. Hay algunos muy, muy antiguos. Originalmente se usaba justamente el del signo entero. Que eso, ya pongo acá un gráfico para que lo vean, cómo es cada uno de estos. Pero en realidad hay varios, así que yo les voy a mostrar distintos ejemplos. Tenemos el sistema de casas, que todo esto es una construcción matemática que nace justamente a partir del horizonte, ¿no? Cómo el horizonte choca, se une con la eclíptica, esto que les explicaba hace un ratito, en qué signo va a caer. Y el horizonte tiene que ver con el horizonte de donde uno está parado. Tenemos dos horizontes, un horizonte real y un horizonte aparente. Uno es en el lugar donde uno está parado y el otro es el que pasa una línea que cruza la Tierra por el centro de la Tierra, ¿no? Y que me da también un horizonte. Entonces el horizonte donde yo estoy parado, hacia el este, la línea, el signo, mejor dicho, que sube por el horizonte local en un momento dado, ese va a ser lo que se conoce en astrología como el ascendente. Y el punto opuesto va a ser el descendente, también conocido como casa 7, el descendente, casa 1, el ascendente. Pero, por otro lado, también tenemos que el momento en que un astro asciende justamente, ¿no? Cruza la línea horizontal del ascendente y comienza a elevarse en el cielo, va a alcanzar un punto, el Sol, por ejemplo, en que va a estar perpendicular al plano del horizonte. Entonces, esto es lo que va a dar el medio cielo, que sería esto, ¿no? El punto más elevado que puede llegar a alcanzar un astro. Y acá, bueno, deriva mucho el significado de lo que es el medio cielo, ¿no? Que representa posiciones de poder, destacadas, de brillo, en fin, es donde uno alcanza el objetivo máximo dentro de la vida, ¿no? En la manifestación. Pero bueno, esto ya lo veremos después con la interpretación o qué significa cada uno de las casas. Esto es una idea general de dónde viene este rollo de las casas. Y el lugar opuesto
va a ser el fondo del cielo, o el imum coeli, que también le llaman, ¿no? Así como medium coeli, que es el MC, que es el medio cielo, eh, que es el lugar donde más oculto está un astro. En este caso, el Sol, en el ejemplo, que cuando desciende, se oculta, se acuesta por el descendente, comienza todo un recorrido en la parte nocturna de la carta natal, ¿no? Aquello que no vemos en el cielo. Esta es la parte de abajo de la carta natal. Así como los signos tienen su división de modalidad, que habíamos visto, de cardinales, fijos y mutables, esto pasa lo mismo en las casas, simplemente que, bueno, cambia un poco la denominación de las casas, ¿no? Que tiene que ver con las casas justamente cardinales, después que esto, bueno, coincide junto con la otra, después las sucedentes, que son las que le siguen a las cardinales, que en los signos se llaman signos fijos. En las casas son casas sucedentes. Y después estamos con los signos mutables, que en el sistema de casas son casas cadentes, ¿no? Que caen hacia algo, que terminan, que dan el final de algo para iniciar algo nuevo. Son casas cadentes. Esto sería la división en la terminología astrológica de cómo mencionar o cómo llamar a la modalidad de las casas, ¿no? Entonces, tenemos las casas cardinales, que va a ser la 1, 7, 10, 4. Después tenemos las casas sucedentes, que serían la 2, la 5, la 8, la 11, que son casas asociadas a signos fijos. Y luego tenemos las cadentes, que serían la que corresponden a los signos mutables, que sería la casa 3, 6, 9 y 12. Pero si bien cada casa está asociada a un signo, ¿no? La casa 1 con Aries, la 2 con Tauro, las casas pueden caer en cualquier signo dependiendo de la hora de nacimiento. Entonces no hay que confundir casa con signo. Son dos cosas completamente diferentes. En el sistema de división de casas, cuando uno, que es tremendamente importante, saber elegir cuando uno calcula una carta natal, sea online o a mano, qué sistema de casas es el que vamos a usar. Porque hay muchos sistemas de casas. Se han llegado a crear más de 30, 40 sistemas de casas a lo largo de toda la historia. Algunos matemáticamente son más perfectos que otros y por consiguiente tienen una mejor manifestación terrenal, ¿no? Se coincide mucho, mucho mejor con los eventos, porque justamente las casas, como explicaba hace un rato, tiene que ver con eso del dónde, ¿no? ¿Dónde se manifiesta Marte en Aries? ¿Dónde se manifiesta Marte en Libra? ¿En qué casa? ¿En qué sector? Por eso cuando hablamos de casas, hablamos de domificación, sistema de domificación, que viene, por supuesto, de domus, casa, ¿no? De ahí el tema casa. También se las conoce como sectores. Algunos de los sistemas de casas más conocidos son, por ejemplo, el de Koch, el sistema topocéntrico, que es un sistema desarrollado en Argentina por argentinos, el sistema más popular y desde mi punto de vista el más perfecto de Plácidos de Titis, o Titus también le dicen, que nació en 1603 y murió en 1669. Después tenemos el de Campanus, es otro sistema de casas, el de Regiomontanus, que en realidad el nombre Regiomontanus no era el nombre del personaje, ¿no? El personaje, un alemán que se llamaba Johannes Müller, que nació en 1436, murió en 1476. Después tenemos el sistema de casas iguales, en donde a partir del ascendente, bueno, cada una de las casas está a 30 grados de diferencia, entonces todos tienen, si la casa 1 cae a 18 de Aries,
la 2 caerá a 18 de Tauro, la 3 a 18 de Géminis. Este es el sistema de casas iguales. Hay dos sistemas, este sistema de casas iguales y otro muy parecido, que es el de Virchow, que es un alemán de 1890 a 1958, murió, que hizo como un ajuste sobre el sistema de casas iguales. Después están las de Porfirio, que de alguna manera fue el primero que nace con la idea de las casas desiguales, ¿sí? Que si bien no tuvo mucho éxito en su matemática y en la forma de hacerlo, no se usa realmente demasiado, pero bueno, al menos tiene esto que fue el primero en casas desiguales. Después está Alcabitus, que es otro, Morinus también. Está el sistema de casas de signos enteros, de signos completos, ¿no? Donde la casa arranca a los 0 grados de un signo, la siguiente a los 0 grados del otro signo. Y esto, como vemos por acá en el dibujo que les voy a mostrar, hace que el ascendente, el punto del ascendente y el punto de medio cielo caigan dentro de la casa, ¿no? Si alguien nació con un ascendente a 10 grados de Piscis, la casa 1 arrancaría a 0 grados de Piscis, pero el ascendente se marca aparte dentro de la casa 1 en el grado que le corresponda. Entonces, bueno, esto tiene que ver con el sistema de signos enteros, que es tremendamente útil para muchas técnicas antiguas, como por ejemplo el averiguar cuál es el señor del año o el señor de la carta, en otras técnicas del señor del tiempo, de cálculo y averiguación de cuál es el señor del tiempo y cómo operan. Bueno, se usa el sistema de casas de signo entero, ¿cierto? Así que bueno, ¿quién me quedó? También nos tenemos el sistema de casas de Krusinski. Después está también el de Pisa, que bueno, es otro sistema de casas. Entonces, ¿qué tenemos? No sé si mencioné, sí, Campanus creo que lo mencioné, en 1233 a 1296. Como dije, bueno, las casas se van generando a partir de la rotación de la Tierra, entonces, según donde uno nazca, cuanto más cerca del Ecuador, mejor todavía. Cada 2 horas cambia el signo de la casa. Entonces, por eso tiene que ver con esta rotación terrestre. En un cálculo rápido del ascendente, siempre lo vamos a ver en función de la posición del Sol, ¿no? Si yo no sé astrología, pero quiero saber qué ascendente tengo, lo voy a ver a partir de la hora de nacimiento, que es lo que determina el origen de la casa 1, ¿no? En ese horario exactamente qué signo estaba ascendiendo por el horizonte este del lugar del nacimiento. Por eso el lugar es tan importante, porque de eso derivan las casas astrológicas. Podemos tener 2 personas nacidas con la misma fecha, la misma hora, pero en distinto lugar, entonces el horizonte va a ser distinto para cada uno y las casas van a ser diferentes según el hemisferio incluso en que nazca, entonces la carta va a ser completamente distinta. Para que haya 2 cartas exactamente iguales, tienen que nacer en el mismo lugar, a la misma fecha y a la misma hora. En el caso, por ejemplo, de mellizos o de gemelos, siempre hay unos minutos de diferencia entre el nacimiento de uno y el nacimiento de otro, y eso significa un tiempo en el que la Tierra se estuvo moviendo y el horizonte va a cambiar. Entonces, las cúspides de las casas van a caer en distintos grados o en distintos minutos, muy cercanas unas de otras, pero ya eso es como una B corta, ¿no? Donde nace acá, pero un gemelo se va a dirigir en una dirección y el otro se va a dirigir a otra. Y cuanto más pasen los años, más notorias van a ser las diferencias entre ellos. Así que bueno. En el sistema de Plácido, por ejemplo, el sistema de Koch, vemos que acá, en la mayoría de los sistemas de casas, a ver, nos ordenamos, la mayoría de los sistemas de casas, la posición del ascendente y del medio cielo
coinciden en casi todos los sistemas. Es prácticamente igual. Si alguien tiene el mediocielo, que sería el origen de la casa 10, o relacionado, mejor dicho, porque no lo es, a, no sé, 10 grados de Capricornio, en todos los sistemas de casas va a caer quizás unos segunditos de diferencia, minutos de arco, pero va a ser igual que el ascendente. Acá lo que está en juego son las casas intermedias, ¿sí? La 11 y su opuesta la 5, la 12 y la 6, la 2 y la 8, la 3 y la 9. Esta división interna, ¿no?, del eje del cuadrante es lo que varía en los distintos sistemas de casas que uno vaya a elegir cuando va a levantar la carta natal. Entonces, si por ejemplo hay algunos sistemas, que yo lo voy a poner acá en este gráfico, lo podemos ver, que la mayoría de las cúspides coinciden, por ejemplo, entre Plácido y Topocéntrico, pero hay dos casas, que son la 2 y la 8, que tienen distinto grado, muy pequeño la diferencia. Lo vemos entre Plácido y Koch también, ¿no? Cómo cambia. ¿Y qué pasa con este movimiento de la cúspide de las casas según el sistema? Y que un planeta puede caer en una casa o puede caer en la otra casa. Una cosa es tener el Sol dentro de la casa 6 y otro al final de la casa 5, en donde también, por ser una luz, va a tener influencia en las dos casas, pero mucho más puro cuando está dentro de la casa cerca de la cúspide, ¿no? En la valoración de la carta natal, de qué planeta tiene más peso, más fuerza, más influencia en la carta natal, lo vamos a ver según la cercanía a un ángulo. ¿Cuáles son los ángulos? Las casas, ¿no? Las rayas que dan origen a una casa se llama cúspide. Y en esa cúspide de la casa, cuando más cerca a un planeta esté, más fuerza va a tener. Y cuando más lejos esté, más se va a ir debilitando y menos visible va a ser su influencia. Por eso es importante. Y además hay un montón de técnicas como direcciones primarias, por ejemplo, que uno puede usar para corregir la hora de nacimiento cuando la hora es incierta, en donde uno dirige, ¿no?, artificialmente un astro, un planeta, desde una posición hasta alcanzar otra dentro de la carta natal, que puede ser la cúspide de una casa o puede ser un planeta mismo. Entonces, si yo lo voy a dirigir al Sol, a la cúspide de la casa 10, según el sistema de casas, la diferencia en grados de arco va a cambiar. Entonces, si yo esa diferencia de arco de grados lo voy a pasar después a tiempo, me va a dar un tiempo completamente diferente. Entonces, por eso hay que tener muy en claro qué es lo que uno está usando. Hay dos que se usan muchísimo. Por ejemplo, en la escuela de astrología de la línea de Huber, ellos usan mucho Koch, ¿no? Yo personalmente prefiero Plácidos. Creo que es el sistema más exacto, más perfecto en cuanto a división de casas cuando voy a interpretar una carta natal o una revolución solar. Plácidos podríamos decir que es algo que como está tomando la posición del sujeto sobre la superficie de la Tierra y no considerando este horizonte que yo decía que pasa por el centro de la Tierra, no por la superficie, esta es un poco la diferencia entre Plácidos y Koch en el cálculo. Entonces eso nos va a dar distintos valores. Y hay algunos que dicen que Plácido es más externo, ¿no?, que está bueno para trabajar con tránsitos, para manifestaciones externas de sucesos, mientras que el sistema de casas de Koch, sobre todo las casas interiores, que las que están en cuestión, están más relacionadas con temas internos de la persona. Pero esos son visiones de distintas escuelas, de distintas tendencias, no es una regla, no lo tomen como una regla. Entonces Plácido lo que hace en el cálculo en sí es tomar el semiarco diurno, que en realidad es todo el momento del día, desde el amanecer hasta la puesta de un astro, desde el ascendente, la casa 7, todo ese recorrido que hace un astro es el arco diurno.
¿no? Y lo divide en distintas partes, en 12 partes iguales, que van a dar por consiguiente 6 horas temporales que van a ser irregulares, porque esas divisiones que hace al proyectarlas sobre la eclíptica, como la Tierra es una esfera, nos va a dar distintos tamaños en las casas. Por eso cuando uno más cerca del ecuador, más parejas van a ser el tamaño de las casas, pero cuando uno va hacia los polos, norte o sur, esto comienza a cambiar. Entonces es como que la cruz cerca del ecuador va a estar así, pero a medida que nos acercamos a los polos, se va a ir como acostando. Que esto es lo que, cuando uno levanta una carta natal, por ejemplo, para un polo, polo norte o polo sur, ¿no? Digamos la Antártida, acá al sur del hemisferio sur, vamos a ver que hay casas que son muy chiquititas, que lo vamos a ver acá en el dibujo, yo les voy a mostrar distintas versiones, y casas que son muy grandes. Y esto, bueno, puede ser una maldición, ¿no? Te agarra un tránsito de Plutón en una de estas casas y puede estar años y años y años recorriendo esa casa. Son actividades muy, muy especiales. Así que esto es algo también para ver qué es lo que sucede justamente con el tema del horizonte. Por eso en los polos no hay horizonte. Por eso se hace de día durante tantos meses diurnos y tantos meses nocturnos. No hay día y noche todos los días, ¿sí? Y esto, bueno, tiene que ver con esta cuestión de los polos. Así que, bueno, como esto depende de la posición de la estación en que uno se encuentra, dónde está la Tierra respecto del ecuador celeste, arriba, abajo, cerca, lejos de los equinoccios, por ejemplo, esto va a dar distintas posiciones del medio cielo que según la época del año, aunque sea la misma hora y el mismo lugar, se va a ir corriendo según la fecha en el año, que también de esto depende. Así que bien, hasta acá esta introducción de las casas, como para entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de casas. Entonces, resumiendo, los planetas son el qué de la cosa, los signos van a marcar el cómo, ¿no? Esta luz de fondo que ilumina al planeta, que le da un color particular, y después tenemos el sistema de casas, que es el dónde se va a estar manifestando dentro de la experiencia. En el próximo video vamos a ver el significado de cada una de estas casas y qué otras cuestiones se pueden hacer a partir de acá. Muchas gracias, no olviden suscribirse, les mando un fuerte abrazo a todos.